Hola a todos, les saluda su amigo El Feyo Vázquez, un hombre común con sentido común. Y aquí estoy contigo porque quiero compartirte una información tan bonita, una información muy preciosa. Y pienso yo que te vas a impactar con lo que te voy a decir, porque iba yo tranquilamente leyendo la escritura y me topé con un verso corto, pero que prácticamente resume lo que en este caso el apóstol Pablo relató en toda esa carta al pueblo de los Corintios. Y está ubicado esto que te voy a comentar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El apóstol San Pablo era un hombre comprometido con la verdad, comprometido con el evangelio. Era un hombre atado a la verdad. Él había conocido al Señor Jesucristo por una revelación de una manera personal. Y él dedicó toda su vida a compartir el mensaje de salvación. Este hombre amaba a Dios, a Jesucristo, que le había dado la vida eterna, la salvación, y amaba mucho a las personas. Tanto así que abandonó todo lo que él tenía y empezó a predicar el evangelio, y gracias a ese apóstol, gracias a Pablo, es que el evangelio llegó a los gentiles. Y los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Los judíos eran muy celosos acerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios revelada por medio de Moisés hacia ellos. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta que esa palabra, después que vino el Señor Jesucristo, tenía que ser compartida no solamente con los judíos, sino también con los gentiles. Y es por eso que gracias a ese hombre, el evangelio se expandió en el mundo gentil de aquel entonces, durante la época del Imperio Romano, de tal manera que sacudió los cimientos del imperio. La ciudad de Corinto era una ciudad muy grande, muy importante, una ciudad de alrededor de 600,000 habitantes, donde vivían muchísimas personas, tanto mercaderes, navegantes, marineros, comerciantes, soldados retirados. Y llama mucho la atención porque había una población de esclavos enorme. Se piensa que alrededor de 400,000 personas eran esclavos. Y estamos hablando de una ciudad de 600,000 personas. 400,000 eran esclavos de una u otra manera. Y entonces nuestro hermano Pablo, nuestro apóstol Pablo, movido por el Espíritu de Dios, fue a compartir la palabra de Dios, porque es que cuando una persona conoce a Cristo, no se queda callado. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo y Cristo lo ha salvado, uno no puede callarse, porque Dios lo ha salvado a uno. Y su corazón de Pablo ardía por compartir este mensaje, porque eran las palabras más hermosas e importantes, palabras de vida eterna. Por eso él fue a predicarle a los corintios. Estableció una iglesia allá en Corinto y como todo responsable, como todo padre responsable con sus hijos, el apóstol Pablo se sentía responsable con sus hermanitos pequeños, los corintios. El apóstol Pablo había alcanzado un grado de madurez que podía sentirse él como un padre. Aunque por supuesto quiero aclarar que todos somos hermanos.
solamente tenemos un padre, pero uno que ha alcanzado la madurez, cuando ve a sus hermanos en Cristo, los nuevos, se enternece el corazón de uno y busca a Dios para poder ayudar a nuestros pequeños hermanos. Y en cierto sentido hay un tipo de paternidad, en cierto sentido. Aunque esto la verdad es el Padre es nuestro Señor, nuestro Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Pero bueno, el sentimiento del apóstol Pablo por los corintios era muy hermoso y empezó a escuchar, informes les llegaban acerca de la condición que tenían ellos, de cómo se dividían. Por eso les escribió la carta y esta carta se puede subdividir en 9 partes del contenido, donde hay un prólogo, capítulo 1 del 1 al 9, y luego trata de los problemas de la iglesia como las divisiones en la iglesia, en 1 de Corintios 1:10, hasta el 4, verso 21. También Pablo corrige a la iglesia en el capítulo 5, verso 1 al capítulo 6, verso 20. Y toca temas relacionados al matrimonio, capítulo 7, del 1 al 40. También menciona acerca de la libertad cristiana que debe haber dentro de las iglesias, dentro del comportamiento del pueblo de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 11. 1 de Corintios 11, del 1, perdón. Asimismo, acerca de la vida de la iglesia, cómo una iglesia debe tener su vida en cuanto a la relación con el mundo, la relación con las familias, con el prójimo. Capítulo 11 del 2 al 34. Y también toca acerca de dones espirituales, o sea, porque Dios, cuando te salva, Dios te regala dones, regalos para que los utilicemos. Y Él hace un estudio detallado que el Espíritu Santo le revela en capítulo 12, verso 1 al verso 14. Y también acerca de la resurrección de los muertos, porque todo cristiano, todo hijo de Dios que muere, no muere verdaderamente, sino que duerme. Como dijo el apóstol Pablo, ha pasado de muerte a vida. Y al final hay un epílogo, una carta de despedida. Y aquí es donde a mí me llamó mucho la atención. Porque el apóstol se despide El apóstol hace planes, por ejemplo, en el capítulo 16, él recomienda hacer donativos, levantar una ofrenda para los hermanos que están en necesidad o en carencia. Y luego les comenta sus planes en el verso 5 en adelante, que él quiere ir a ellos cuando pase por Macedonia, porque tenía que pasar por Macedonia y quería pasar ahí el invierno, y también porque él quería ir a ver de paso cuando estuviera por allá, porque iba a estar en Éfeso para una fiesta, y que Timoteo dice va a estar con ustedes, y porque Timoteo se preocupa mucho por ustedes, le dice en la carta. Y también comenta acerca del hermano Apolos, que incluso el apóstol Pablo es muy claro, sincero, no anda con tapujos, no anda con hipocresía. Dice, mire, acerca del hermano Apolos, mucho le rogó que fuese a vosotros con los hermanos. Dice, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Al final dice, ya para despedirse, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo, dice, con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Las iglesias de Asia, dice, los saludan, también Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa, también los saludan. Ellos los saludan a ustedes. Y luego dice, bueno, pues yo aquí para que vean, yo Pablo, yo os escribo esta carta de mi propia mano. Yo, o sea, porque a veces Pablo utilizaba personas que le ayudaban a escribir. Pero no, dice, yo, de mi propia mano, os escribo esta carta. Esta salutación. Dice, yo de mi propia mano os escribo la salutación, ya le estoy poniendo mi firma. Y el siguiente verso, capítulo 16, verso 22, es a donde quería llegar. Es muy importante. De hecho, impactante. Impresionante. Y es el siguiente. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Son palabras pesadas. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Así, en pocas palabras, sea maldito. ¿Qué más explicaciones podremos dar a esto? ¿Qué se puede discutir al respecto de esto? Y recordemos que esta palabra es inspiración del Espíritu de Dios. Es santo, es canónico. Es eterno. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Sencillo. Eso es todo el resumen. Yo diría que aquí se condensa toda la carta. Aquí se acaban todas las discusiones, que si están divididos, que si hay pelea entre los hermanos, que los dones espirituales, que si hablan en lenguas, no hablan en lenguas, y problemas del matrimonio, y bueno, todos los problemas que el apóstol pudo haber tocado. Aquí se resume todo, no solo Corintios, diría yo, mi amado, sino toda la Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Oye, esto a mí me hace que pensar. Me pongo yo a veces a analizar las situaciones y les comento esto. Tengo un vehículo que tengo que echarle aceite porque lo tira y porque lo quema, ¿no? Así que de vez en cuando tengo que agregarle aceite y el orificio queda algo retirado de la superficie del motor. Así que para ser exactos tengo que utilizar un embudo y por medio de ese embudo el aceite cae directamente donde tiene que caer. Porque a veces cuando no tiene embudo intentaba echar aceite yo a los vehículos, pues vieran el reguero de aceite, cómo se mojaba todo el motor de aceite. Pero con un embudo no, con un embudo va uno al punto, al objetivo. Y entonces Dios me abrió el entendimiento para ejemplificar con el embudo, pero un embudo a la inversa. Un embudo que no apunta hacia abajo sino hacia arriba. Y allá en la salida
allá la salida es el cielo, es la vida eterna. Pero esa salida, ese orificio pequeño, es el amor al Señor Jesucristo. Y cuando tú echas aceite en un embudo, tú te das cuenta cómo a veces el embudo o cómo el líquido empieza a dar vueltas, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas en el embudo hasta que baja, ¿no? Pero siempre llega a su objetivo. Te voy a decir algo. La única manera de ir al cielo, de llegar al Padre, porque así lo dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Sencillo. No hay que discutir nada al respecto. Nada es nada. Nadie es nadie. Como también lo diría el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Punto. Hay un solo Dios, un solo mediador. No hay dos, no hay tres. Solamente Jesucristo. Y hoy da tristeza como personas que se llaman cristianas no aman al Señor Jesucristo. Porque dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. No lo aman. No lo aman a Él. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Les preguntas a la persona: ¿qué dijo el Señor Jesucristo de los mandamientos? Y no saben responder. No lo aman. Ahí nos ves, ahí ves a las personas orbitando alrededor del embudo. Ahí se quedan en el embudo, pero se quedan en la entrada del embudo, no en la salida, dando vueltas y vueltas en cosas que son quizás parte de la Biblia, pero de ahí no salen. Y me refiero a enseñanzas de hombres tomadas de la Biblia que tienen la intención de llevarte al cielo, pero de ahí no pasan de ese nivel. Cuestiones doctrinales de interpretaciones humanas, como que si te hablan de la pintura, que del maquillaje, que si de la ropa, que los pantalones, que las joyas. Y ahí lo ves dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en esos temas. Y otros que si el bautismo, ¿en qué nombre debe ser el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, que estás mal, que tiene que ser el nombre de Jesús. Y porque tienes un Dios de 3 cabezas y que bla, 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 y bla, 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 bla. Y orbitando en eso. Y por ahí hay otros: no, pues que tiene que ser en el nombre de Jehová, porque ese es el nombre de Dios. Y se la pasan orbitando, que Jehová aquí, Jehová por allá, y pura orbitaciones nada más hacen. Y hay otros: no, que el sábado, el día de reposo, es el sábado, que ha sido estipulado por Dios, ha sido estipulado por Dios Todopoderoso, y que una visión que vio la profeta no sé qué fulana de tal, y que el sábado, el día de reposo. Bueno, de ahí, el sábado arriba, sábado abajo, sábado adelante, sábado atrás, sábado por un lado, sábado por fuera, por dentro, bueno. Y a veces la gente orbitando y tantas cosas más que hay. Que si tienes que dar tu diezmo, tus ofrendas, porque eso aquí, bla, 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 y que siembra el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente segará, y que Dios te va a bendecir, y todo lo que pisare en la planta de vuestros pies será vuestra, y ahí lo ven orbitando en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio del legalismo, en el evangelio de las sectas, en el evangelio de tantas cosas. Y el evangelio no es tan complicado, el evangelio es sencillo. Simplemente es amar
al Señor Jesucristo. Eso es todo. Porque si no lo amas, si no lo amo, caemos en una maldición de la separación eterna. Así que, mira, yo pienso que deberíamos hacer a un lado todas nuestras influencias. Y si queremos aprender a amar al Señor Jesucristo, hay que conocerle primero. ¿Y cómo le vamos a conocer? Hay que tener fe en Él. ¿Y cómo vamos a tener fe en Él? Bueno, sencillo. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que hay que oír la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita te estoy compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Y también cuando tú escuchas la palabra de Dios, agarras fe. También cuando tú lees la palabra de Dios, agarras fe. Así que yo te invito a que leas la palabra de Dios. Quiero recomendarte los evangelios, porque en los evangelios está el evangelio. Está la buena noticia de que hubo un hombre, que ese hombre no es un hombre común y corriente, es el Hijo de Dios, que existía, que siempre ha existido en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y que ese hombre, que ese Dios se hizo hombre, como dice en el libro del Evangelio de Juan, y habitó entre nosotros. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. Y no es complicado. Hay muchos cristianos que dicen amar a Jesús, que dicen conocerle, que es mi amado, es mi salvador. Y cuando le preguntas, bueno, de veras, ¿y cómo se llamó su papá? No, que el papá José. Ah, perfecto. ¿Cómo se llamó su mamá? María. Ay, qué bueno. Oye, ¿y sus hermanos? No, ¿a poco tuvo hermanos? Claro que tuvo hermanos. 4 hermanos. Y por nombre los da la Biblia. Jacobo, Judas, Simeón y José. 4 hermanos. Pero ahí hay otros que están orbitando. No, que nunca tuvo hermanos, que no son hermanos, que son primos, que son primos, que no son primos. Bueno, ahí lo ven, orbita y orbita, que no eran hermanos verdaderos, sino que eran primos, que eran hermanos, hermanastros, hijos de José. Y bueno, se hacen pelotas esa gente también, Dios mío. Que si la Virgen María siempre fue virgen, que no fue virgen, y se ponen a hablar, a discutir, y de la verdad hasta defendiendo, no, que la iglesia esta, mi iglesia es la verdadera, la tuya no es verdadera, que nosotros juntamos la Biblia, hicimos la Biblia y bla, 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 palabras y palabras y palabras y palabras, y pierden el objetivo, el Jesús. Mira, ya voy a terminar, no voy a hacer, ya le voy a cortar a esto. La Biblia es clara. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Hay que amarle. Yo te recomiendo que si no lo has leído tu Biblia, lee los evangelios. Si no tienes una Biblia, cómpratela.
Y tú que eres cristiano, hijo de Dios, tú que te llamas cristiano, a ti no te recomiendo, a ti te ordeno, en el nombre del Señor Jesucristo, que le ames, que te enamores de Él. Enamórate de Él. Deja de tus tibiezas, de tu ignorancia, de tu hipocresía. No. O le amas o no le amas. Ay, es que no me dan ganas de ir a la iglesia. No es que no si te dan ganas, que tienes que ir, porque ahí se adora a tu Padre. O le amas, sencillamente. Y el Señor Jesucristo, sus palabras, o sea, Él es amor, pero Él es serio. Él dijo a esa iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar. Punto. Te voy a vomitar. Es todo lo que te voy a decir. Ya no te voy a decir más. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito.